Pues vamos a continuar. Antes que nada, bueno, una noticia, ya que somos periodistas, es decir que ya tenemos los periodistas de Aragón un colegio propio, lo cual la verdad es que... ¿Se aplaude o...? Sí, claro que tenemos que aplaudir. Es una muy buena noticia. Y ahora hay que luchar contra el intrusismo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero bueno, ahora, hoy en estos momentos vamos a hablar, como os habíamos comentado y ponemos en el programa, del candidato en la era digital, de la comunicación política, de la comunicación digital, de la comunicación en la política y de los políticos digitales, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Acabamos de pasar unas elecciones andaluzas, vamos hacia unas elecciones generales a lo mejor, municipales, autonómicas y europeas, y para todo ello, pues bueno, vamos a tener dos personas que bueno, nos pueden aportar mucho durante esta hora, pueden aportarnos cuál es su perspectiva, cómo lo ven ellos, cómo ven en el momento actual y cómo pueden ver ellos lo que nos viene, ¿no? Lo que avecina. Y para eso tenemos a Nadia Bionikov Benet, que es doctora cum laude en comunicación por la Universidad Jaume I de Castellón, que ha hecho una tesis sobre la narrativa visual del liderazgo político en campaña electoral, y fruto de esa tesis se ha publicado un libro basado en esa tesis, como comento, que se llama La imagen del candidato en la era digital y cómo gestionar la escenografía política, algo como muy complicado en estos momentos, ya hablaremos en estos momentos de que la escena es todo. Si no controlas tu entorno, el candidato pues tiene toda la fe que perder, ¿verdad? Efectivamente, así es. También tenemos a Pablo Simón, que muchos de vosotros lo conoceréis, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Politicón, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra, ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas, y su principal área de especialización son los sistemas electorales, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Pero también está interesado en los sistemas de partidos, de la política comparada, la participación política de los jóvenes, algo muy complicado, y dinámicas de competición electoral. Y actualmente, pues lo habéis visto muchos de vosotros, es tertuliano de la Sexta TV, de la cadena SER, y también colabora en prensa. Me gustaría empezar esta mesa abordando un tema que precisamente este lunes lo oí en un acto al que asistió Pilar Cernuda, que estuvo aquí en Zaragoza en un acto de Ibercaja, y era un acto de celebración, de conmemoración de los 40 años de la Constitución, y ella comparaba a los políticos de hace 40 años a los políticos actuales. Evidentemente, los políticos aquellos da la impresión de que los de actuales no están a la altura de los de hace 40 años, porque ahora lo que nosotros estamos buscando es, como decía ella, los que triunfan son los guapetes de cara, los que tienen pico de oro, y eso lo añado yo, y su objetivo es conseguir likes en redes sociales. Esos son los tres: ser guapo, tener un pico de oro y sobre todo ser muy activo en redes sociales. ¿Cómo lo ves? Pues es que es así, ¿no? Esta sobreexposición a la que están sometidos los líderes políticos en la actualidad hace que no sea solo importante que gestionen bien, sino que tengan una buena presencia, tengan una buena oratoria, un buen saber estar, y que tengan equipos de comunicación que se encarguen de todo el global de su proyección mediática a la hora de llegar a los ciudadanos. Tenemos un político que se mueve a golpe de likes. Bueno, no necesariamente, pero es que estabas diciendo esto de pico de oro, guapo, y yo estaba pensando, un momento, ¿está hablando de Adolfo Suárez? ¿De Felipe González, tal vez? O sea, es decir, esta sacralización que siempre se hace desde una perspectiva generacional de que entonces eran fantásticos y ahora son un desastre, es mucho de racionalización propia, ¿eh? De que, claro, sobre todo te gusta más lo que había antes porque eras tú también más joven y más guapo, ¿no? Que cuando ya eres mayor, en general, ¿no? Yo tenía más pelo. El entorno es distinto, ojo, es decir, yo no estoy negando un hecho que creo que es evidente, que es que la infraestructura hoy de comunicación es muy diferente a la que había en España hace 40 años. El acceso a los medios de comunicación, las redes sociales, esto cambia evidentemente la configuración de cuáles son las estrategias que siguen los candidatos. Pero el que los candidatos busquen agradar, el que los candidatos busquen votos,
es un universal en cualquier sistema democrático y es lo razonable. Lo que ocurre es que ahora las estrategias son distintas, de eso seguro que Nadia puede hablarnos mucho más, pero las estrategias son diferentes, las aproximaciones son distintas y luego lo que tenemos que tratar de saber es en qué medida son eficaces o no. Porque aquí hay toda una discusión muy grande sobre en qué medida esto que desde los medios de comunicación se magnifica, desde las campañas hay interés en hacer ver que es extremadamente importante y de las agencias de comunicación se quieren poner muchas medallas. El problema es que no sabemos si realmente está teniendo tanto efecto como el que se nos dice. Bueno, pues tenemos candidatos, ¿verdad?, que da la impresión de que en estos momentos hay, es un teatrillo, o sea, es mucho más, un candidato es mucho más actor ahora con las redes sociales que lo era hace 40 años. Y además es de obligado paso, ¿no? O sea, los políticos sin esas habilidades comunicativas cada vez van a tener más problemas para llegar a la ciudadanía y eso a la hora de elegir los candidatos hay que tenerlo en cuenta, que tienen que tener esa presencia y que tienen que saber explicar al ciudadano de a pie cuáles son las necesidades y cuáles son las respuestas políticas que ellos necesitan. Y no solo a la hora también de escenificarlo, sino también de esas relaciones públicas, ¿no?, que muchas veces se ha perdido y que con esta sobresaturación a la que estamos sometidos es de obligado cumplimiento para ellos. Esa plaza de los pueblos que en muchas ocasiones se ha perdido y que realmente tienen que volver a tocar y estar pues en contacto con esa ciudadanía. Y no solo estar en contacto con ella, sino tener esa fotografía de ese contacto y poder difundirla a través de los canales y los medios correspondientes. Pero es que mi pregunta aquí también, estoy jugando a provocar, ¿vale? Porque nada más, ¿es una cuestión de oferta o es una cuestión de demanda? Es decir, ¿lo que han cambiado son nuestros políticos y cuál es el enfoque que ellos tienen hacia los ciudadanos? ¿O han cambiado también los medios de comunicación y los ciudadanos y lo que esperamos de los políticos? Yo os pongo un ejemplo. ¿Se considera un silencio atronador el hecho de que ante una tragedia o algo que haya podido ocurrir, un político no ponga un tuit o haga un comunicado haciendo algún tipo de reacción? Se considera que está pasivo, es decir, que un político pueda estar callado sin tener presencia pública durante 2 días, es lo que llamamos estar escondido, ¿vale? Y eso es algo que es verdad, está generando lo que podríamos llamar una aceleración también de los tiempos en términos de reacción política. Estamos esperando que ellos tengan que estar muy pendientes de cada uno de los últimos cambios que ha habido en términos muchas veces más de opinión pública que de opinión publicada. Es decir, la gente realmente le interesan otros temas, pero de repente hay fenómenos que salen y tiene que haber una reacción. Si James Rhodes hace una carta en El País, hombre, no vas a no preocuparte de eso último que ha salido de James Rhodes. Entonces, todos allí, aunque el interés sea genuino o no, ¿no? Pero esto yo creo que es algo que genera 2 problemas, desde la perspectiva, creo, de control democrático, pero también para ellos. Desde la perspectiva de control democrático, hoy estamos en un entorno de muchísima más marejada. Yo no sé si esto os pasa a vosotros, pero yo tengo la impresión de que es mucho más complicado seguir un hilo conductor en la discusión pública. Estamos continuamente saltando de temas, no somos capaces de fijar la atención y eso no es algo que nos competa a nosotros, sino a los que emiten esa información, que son los medios. Pero luego nuestros políticos tienen un problema adicional, que es que como tienen que estar todo el rato reaccionando, no tienen tiempo de pensar. Esto yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Ellos no tienen espacio suficiente para poder diseñar una estrategia o tener un proyecto más amplio porque nosotros demandamos reacciones inmediatas y ellos saben que también tienen que estar pendientes de eso. Por lo tanto, quiero decir que todos somos un poco corresponsables de esta dinámica. Y yo creo además que es una dinámica, y no con esto no soy ni pesimista ni optimista, que ha venido para quedarse. Es decir, a mí me parece muy difícil el que esto se vaya a revertir en algún momento y vayamos a decir, no, quieto, cierra las tertulias y ahora vamos a hacer debates como en La Clave, ¿no? Y vamos a ponernos aquí con un montón, a debatir durante horas en un cineclub. Bueno, eso es complicado porque esto ha cambiado y tenemos que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, aquí tenemos mucho que jugar los periodistas. Es decir, tenemos que poner el freno, reflexionar más, aportar más argumentos de reflexión, que no movernos por el tuit o movernos porque qué ha pasado que en 2 días Casado no está diciendo nada. Es decir, yo creo que aquí los periodistas tenemos que de alguna manera, ya sé que es complicado porque también nos debemos a las empresas periodísticas, ¿no? Y hemos entrado en una dinámica realmente muy compleja, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Pablo, sí que es verdad que estamos esperando la inmediatez, pero es que desde los gabinetes de comunicación política no se ha llegado tampoco a generar protocolos de respuesta comunicativa de crisis, que haga que sea mucho más fácil
a través de procesos dentro de esos gabinetes de dar una respuesta ágil comunicativa a esas situaciones. Y no solo pasa en los partidos políticos o en las instituciones, sino también nos encontramos con que pasa en muchas empresas, ¿no? Que esos protocolos no están instaurados y luego de repente te encuentras con la sorpresa y entonces empiezan las lamentaciones, porque vas tarde, mal y corriendo, y entonces cuando vienen realmente los problemas, ¿no? Y ya no solo el protocolo de crisis informativa a nivel de procesos y de discursos argumentativos, sino de qué imagen se va a trasladar. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues por ejemplo, en las últimas inundaciones que hubo en Menorca, se tenía claro desde Moncloa que Pedro Sánchez tenía que ir allí a Menorca, lo cual es legítimo y había que hacerlo. Pero nadie pensó en esa escenografía que iba a acompañar a Pedro Sánchez. Y apareció allí en medio de las inundaciones, que había agua y desolación hasta las rodillas, con un traje de chaqueta impoluto recién salido de Moncloa, ¿vale? O sea, hay personal suficiente en Moncloa como para que alguien esté pendiente de esa escenografía y que el líder que va allí pueda empatizar con la dramática situación con la que se está encontrando, ¿no? Es que con unas botas de agua y una parca lo tienes arreglado. Eso le pasó también a Feijóo hace unos años. Claro. Sí, pero también se critica una cosa y la contraria. Sí, también. Es decir, también da exactamente igual lo que haga porque siempre va a haber críticas. Sí, porque... sí, siempre va a haber críticas, está claro, pero... A Nadal le criticaron también que fuera a ayudar. Sí, pero... Al tenista. Está claro Sí, que pero siempre vas a tienes razón tener detractores y tal, sin forzarlo, pero sí que es verdad que pequeños detalles que al final acaban haciendo también parte de la narrativa que tú estás trasladando a la ciudadanía, ¿no? Y pues como dice mi admirado Gutiérrez Rubí, que lo teníamos ayer por aquí, es que la forma también es fondo. Y en eso también tenemos que estar los gabinetes de comunicación y los licenciados en comunicación trabajando en ello, ¿no? Y luego también este protocolo es también súper importante el tema de marcar los portavoces, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Es que la crisis, todos callados. Y luego resulta que cualquier compañero con buena voluntad sale delante de las alcachofas y te la lía sin querer. Pero simplemente porque desde los gabinetes de comunicación muchas veces llega la crisis. No tienen protocolos marcados, todos agachan la cabeza y el primero que quiere sacar una solución al tema pues se encuentra con un problema. Ahí, por ejemplo, en Castellón, bueno, voy a dar otro ejemplo de Pedro, pero ya no doy más ejemplos de Pedro, no se me vayan a dar nadie. Ese presidente es legítimo. Pero, por ejemplo, en Castellón, Pedro Sánchez vino este verano al FIB, ¿vale? Que fue un tema que fue bastante mediático, allí en Castellón teníamos muchísima expectación al respecto y fue bastante criticado porque vino en el avión presidencial, ¿vale? Pero empezó la bola mediática respecto a eso y yo me imagino que porque también acaban de llegar y no les dio tiempo a reaccionar, ¿vale? Pero esa bola se va haciendo más grande, nadie contestaba y de repente la pobre vicepresidenta del gobierno, con toda la buena voluntad, dijo que eso era un viaje cultural. Claro, eso de repente tienes ya una bola que es informativamente muy grande que hace que esa respuesta sea muchísimo más grande aún, ¿no? Y allí el problema fue que los primeros en echarse las manos a la cabeza fueron los propios socialistas valencianos. ¿Por qué? Porque al igual que toda la gente que somos de Castellón, sabemos que Pedro Sánchez lleva años viniendo al CID con amigos. Entonces, claro, yo creo que si directamente hubieran habido unos procesos de protocolos de comunicación de crisis organizados y una sola persona del gabinete hubiera hablado y hubiera explicado que este señor tenía el compromiso de ir y que por temas de seguridad había que hacerlo de esta manera, se hubiera acabado la bola. Sin embargo, tuvimos 15 días de avión, de memes, de información que estaba ahí dando la vuelta, ¿no? Y que hacía parte de... Bueno, y que las redes sociales una vez más pues propagaron, ¿no? Claro que propagaron. Pero las redes sociales, que yo entiendo que siempre las cogemos a ellas como chivo expiatorio, van a tener poca capacidad de influencia cuando sale una portavoz de... Bueno, cuando sale la ministra de Defensa y dice que el gasto militar es gasto social. ¿Vale? Es decir, eso es una declaración tal cual, y no ha habido ninguna red por medio, no sé si ha habido algún gabinete de comunicación o alguna división, o cuando las bombas son inteligentes y saben que no tienen que matar ni venir, ¿vale? Ese tipo, es decir, también tenemos que recordar una cosa, la comunicación tiene límites, ¿vale? La comunicación tiene límites, y sí, comunicar es importante, pero hay algo que es más importante aún, acción de gobierno y coherencia.
Tú no puedes con una buena campaña de marketing o con una campaña de comunicación encubrir deficiencias en el comportamiento político que tú tienes, porque al final, es decir, la opinión pública, y esto yo creo que es muy importante, en agregado es sabia. ¿Vale? Es decir, los individuos no tenemos mucha información sobre todas las cosas, pero en media la mayoría de la gente sabe identificar bien su interés y sabe más o menos cuando alguien es creíble o no es creíble. Y este tipo de cuestiones son efectivamente las que generan un desgaste. Y eso no está ligado a una cuestión estrictamente de las redes sociales, ¿no? Sino de cuál es el tipo de acción de gobierno que tú estás teniendo, si estás sabiendo explicar o no dicha acción. Por lo tanto, yo creo que son factores que hay que recordar, ¿no? Que no es solo porque, esto también es un clásico, ¿no? Todos los gobiernos cuando han perdido las elecciones es por mala comunicación. Es que no nos hemos sabido explicar. Ninguno contempla la hipótesis de que a lo mejor no ha hecho nada. Digamos que lo que hacen las redes sociales es propagar la mediocridad. Es decir, cuando uno es mediocre, con las redes sociales, no me estoy refiriendo a este caso por supuesto, pero cuando uno mete la pata en política, las redes sociales lo que hacen es multiplicar eso es verdad, pero vamos a... Vale, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Que sí que me gustaría poner encima de la mesa. De nuevo, otra vez, porque me estoy poniendo de sparring, ¿vale? Las redes sociales, para mí, es más o menos como la electricidad, ¿vale? Te sirve lo mismo para hacer una silla eléctrica que para calentar una cocina. Depende del uso que tú le das. Y ahora mismo estamos, después de la crisis económica, en una situación de lo que podríamos llamar tecnopesimismo, ¿no? Ahora todo lo que viene en las redes sociales es malo, burbujas comunicativas. Nadie se acuerda de cuando en el 15M se decía que gracias a las redes sociales íbamos a poder ir a una wikidemocracia. Yo no sé si os acordáis, ¿no? Pero como que de repente iba a ser un elemento liberador. Y las redes sociales tienen el lado positivo y el lado negativo. Es decir, por ejemplo, la organización de muchos movimientos sociales hoy, que son totalmente descentralizados, no se entiende sin las redes sociales. El 8M en España no se entiende sin las redes sociales. El estallido de las primaveras árabes, sobre todo en Egipto, pero también en Túnez, en Turquía, no se entiende sin las primaveras árabes. Es decir, permiten entornos de desintermediación que son mucho más útiles para articular mecanismos de protesta y de acción colectiva, lo cual es un reto para nuestros sistemas democráticos, porque no tienes interlocutores tampoco. ¿Vale? Esto en el pasado sí que lo había. Fijaos vosotros ahora mismo, la crisis de los chalecos amarillos en Francia conecta justamente con este tipo de dinámicas. Pero también es verdad, y esta es un poco la discusión que se tiene mucho ahora en el ámbito académico, sobre si es verdad que gracias a Twitter y redes sociales estamos teniendo burbujas comunicativas o esferas cada vez más cerradas. ¿En qué sentido va esto? En el sentido de que tú lo que terminas es leyendo solo a la gente que piensa como tú, te olvidas de la gente que piensa distinto, y además los extremistas, que a lo mejor son uno en cada pueblo, de repente pueden conectar en internet y parece que son muchos, y a partir de eso, ¡bum!, pues son capaces de coordinarse. Pero la cosa es que tampoco está del todo claro. Por una razón, porque yo os planteo el siguiente sentido, la siguiente reto, ¿no? Cuando tú leías solo un periódico y escuchabas solo una radio, ¿acaso no estabas tan bien expuesto a solo las opiniones que tú querías oír? ¿Y acaso ahora, gracias a las redes, y si no hay un consumo social de información, no accedes a otros medios a los que tú no comprarías? Es decir, ¿un votante de izquierdas compraría jamás La Razón? Lo dudo. Igual lo leería en el bar si estaba ahí. Pero ahora en internet eso no tiene coste. Y cuando tienes a tu tío conservador, o no le he puesto este ejemplo, pero me da igual a la inversa, y tú clicas en la noticia y entras, ahora puedes exponerte a un estímulo distinto, aunque sea porque no estás de acuerdo, para combatirlo. Y por lo tanto esto también está haciendo que hoy los movimientos de comunicación sean mucho más difusos, más difíciles de medir. ¿Sabéis a qué me refiero? Por eso, que tampoco seamos tan pesimistas. Quiero decir que asumamos que no sabemos exactamente lo que está pasando y que hay mucho trabajo por hacer, creo yo, vamos. Bueno, ese fenómeno se ha dado, lo que estás comentando, quizás es consecuencia, ha dado como origen, pues hablando de las últimas andaluzas, el crecimiento de Vox, la aparición de Vox, ¿no? Porque nadie sabe de dónde ha salido, pero al final ha salido. No ha utilizado los medios tradicionales de comunicación, digamos, radio, televisión, aunque ha habido algún canal de televisión que sí que ha sido fan de Vox, pero precisamente los grandes medios de comunicación no se han volcado en Vox, lo cual quiere decir que ha habido otro tipo de canales, llámale WhatsApp, llámale el boca a boca, llámale que el ambiente estaba ya supercargado con este aire de españolidad y ha faltado el gallo que ha salido ahí del corral para calentar todavía más el ambiente. No sé cómo lo veis vosotros. ¿A qué es debido? Haciendo un pequeño análisis de las 2 semanas que han pasado. Es complicado. Es muy complejo, más que nada porque encima tampoco a nivel académico no tenemos datos
analizados al respecto, ¿no? Pero sí que es verdad que esta situación de saturación extrema en la que estamos viviendo hace que sea cada vez más complejo para los gabinetes de comunicación llegar a los candidatos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde posiblemente Vox haya sabido articular a través de canales distintos para llegar al público objetivo que tenía en mente, porque si no, no hubiera dado el petardazo que ha dado, está clarísimo, ¿no? Pero ahí lo que, yendo a mi línea, ¿no?, que es el tema de la imagen, es que con esta saturación, ¿no?, cada vez nos hacemos una percepción de la realidad política a través de percepciones, ¿no?, y nos hacemos marcos conceptuales a través de ellas, ¿no? Y ahí no solo el discurso es importante, sino también esa imagen que estamos proyectando a través de ella, ¿no? Y ahí también es importante también el descontento generalizado que hay hacia los partidos tradicionales. Ahí hay un caldo de cultivo que ha hecho que este tipo de partidos, como es Vox, haya tenido su manera de llegar. Y luego el tema de los gabinetes de comunicación y cómo han trabajado esa comunicación. Está claro que los mismos canales y las mismas maneras de hacer las cosas que el resto no han tenido, ¿vale? Posiblemente ahora mismo en los gabinetes de comunicación política el 90% del esfuerzo esté en argumentar bien el discurso y en hacer una buena nota de prensa, y se deje un 10% para el resto de añadidos. Vamos a hacer el audio rápido, lo de internet rapidito. Y sin embargo puede que esa no sea la fórmula. Un 90-10 no es una buena fórmula ahora mismo. Los procesos han cambiado y los gabinetes de comunicación de los políticos tienen que adaptarse a esas nuevas situaciones. Yo no tengo la fórmula mágica, pero posiblemente pues me decantaría más por un 60-40 que por un 90-10, ¿no? Y posiblemente pues Vox haya tendido más hacia ese tipo de procesos dentro del gabinete de comunicación. Mira, yo destacaría tal vez tres cosas a este respecto, ¿no? El primero es que hay causas estructurales profundas para el surgimiento de Vox que no tienen nada que ver con la comunicación. Es decir, la fragmentación en el campo de la derecha en dos partidos diferentes que permiten que surja una nueva oferta política, la activación del tema territorial, sobre todo a partir del 1 de octubre, una parte de descontento con los actores políticos tradicionales, incluso la baja participación ha tenido un impacto también para ayudarle a tener un resultado mucho mejor, porque el coste del escaño ha sido más barato con los mismos votos. Por lo tanto, es verdad que aquí hay una parte, ¿no?, que es, yo creo que la más sustancial, es la que a mí como politólogo me interesa siempre más, ¿vale? Yo siempre voy un poco a la estructura. Hay una parte, y es cierto, en términos del impacto que sabemos que ahora tienen las campañas electorales. Las campañas electorales en promedio en España movían más o menos entre el 5 o 7% del voto. Ahora calculamos que está en torno al 20-25%. ¿Por qué es eso? Porque la gente retrasa cada vez más la decisión de voto. Y esto es algo que es normal. Es la diferencia entre ir a comer a un sitio en el que tienes menú del día y a un sitio en el que tienes un chino. En el chino tienes mucha más oferta de platos, tardas más en decidir. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, hay más oferta política, hay diferentes partidos. Entonces, te lleva más tiempo. Y retrasar más la decisión de voto implica que las campañas electorales son más importantes que lo que eran antes, y sabemos que la campaña electoral, en el caso de Andalucía, sobre todo la segunda semana, ha sido decisiva. Es decir, sin la segunda semana no se entiende el resultado, porque en los trackings se veía cómo el PSOE se desplomaba y cómo Vox se aceleraba, ¿vale? Que, por cierto, aprovecho para decir, coincide con el momento en el que está prohibido publicar encuestas. Publicarlas, que los partidos las tienen. Nosotros no las podemos ver, no sea que nos influya algo, ¿vale? Eso dicen ellos. Parece que porque por esa regla de 3 podríamos cerrar los medios de comunicación y las tertulias también una semana, ¿no? Porque todo influye, pero bien. ¿Cómo creo yo que Vox ha articulado su campaña? Yo creo que ha tenido diferentes patas, pero una evidente es que ellos tienen estructura a nivel local. Es que ellos han ido construyendo una red a nivel local que le permitía llenar teatros y tener interventores y apoderados. Y tú eso no lo haces simplemente en las redes sociales, tienes que tener gente que esté comprometida. Y han tenido un interventor y un apoderado en cada pueblo de Andalucía. Y eso, por lo tanto, demuestra que tenían una capacidad organizativa importante. Pero yo creo que el uso más inteligente que han tenido ellos de las redes es el que se han reído de la izquierda, porque ha sido maravilloso, a través de las comunidades de los afectos. Y me explico. ¿Cómo consigues tú el volverte visible y que se te posicione como un partido viable en el ámbito de la derecha? Consiguiendo hacer memes que la izquierda se encargue de ridiculizar y de reírse.
Entonces, lo que la izquierda hace es, por una parte, propagar el que ese partido existe, y lo hacen las tweet star, jijiji, jajaja, Vox, ya están estos locos diciendo no sé qué. El anuncio de Andalucía, ultra tuiteado. A favor o en contra, da igual, pero ya han conseguido esa visibilidad. ¿Y quiénes se ríen de ti? Los progres de izquierda de Twitter. Por lo tanto, ya sé yo a quién me tengo que seguir al sentir cercano. Justamente a los contrarios de los que se están riendo esta gente. Por lo tanto, gracias a ese tipo de estrategias, esa izquierda tuitera que se cree tan lista, no ha entendido que realmente es un gol por toda la escuadra. Porque a través de lo que podríamos llamar memes, comunidades de afectos, etc., consigues volverte viral, consigues llegar a un target que de otra manera no llegarías. Porque sí, el Cid campeador de conquista, tal, todos a reírse del vídeo de Andalucía. Y luego no sé si estás de acuerdo conmigo que la estrategia que ha seguido Susana Díez a base de nombrarlos, aunque sean negativos, también los ha hecho en cierta manera más grandes. Y eso sobre todo a partir de la última semana, pero fíjate, esto lo empiezan a hacer, hay un cambio en la estrategia del PSOE. La primera estrategia es perfil institucional, es decir, ellos dicen, vamos ganando en las encuestas, vamos a dejar que la cosa siga su rumbo y vamos a ir con un perfil más bajo. La segunda semana se dan cuenta que se están desplomando. ¿Y qué es lo que intentan? Activar mediante el voto de Vox el que los votantes socialistas salgan a votar. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero eso también pasa en Gran Hermano, ¿verdad? Que al final gana el que más ataca a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que Vox, sin canales, sin aparentes canales grandes masificados, ha conseguido lo que ha conseguido y ahora ya tiene un altavoz, que es el Parlamento de Andalucía. Pero permíteme... Y ahora los medios de comunicación, perdón, también le están dando, yo creo, bajo mi punto de vista, le están dando excesivo protagonismo. Pero desde Vista Alegre. Es decir, cuando ellos comienzan a entrar en los medios de comunicación generalistas, es cuando llenan Vista Alegre, y eso es anterior a la campaña electoral. Esa imagen es brutal. Claro. De repente dices, ostras, esta gente, o sea, no sabíamos que estaba y de repente... Y hay una doble competencia, que es que al final, como tú dices, los medios de comunicación también son empresas y necesitan clics y necesitan vídeos. Entonces esto es una retroalimentación perfecta tanto a medios de izquierda como de derecha. El de derecha para darle bola a este tipo de partidos, el de izquierda para decir cuidado que viene el lobo. De una manera o de otra consiguen que sea más visible y que se termine convirtiendo en el tema de conversación. Lo que pasa, y esto es verdad, que aquí hay un equilibrio político complicado, porque tú te tapes los ojos, esa realidad no va a dejar de existir. Es decir, también hay un equilibrio entre cómo informo y me aproximo al fenómeno, explicando lo que es, pero al mismo tiempo no haciendo... Pero esto, por ejemplo, ocurrió también, o ocurre siempre con los partidos nuevos. Con Podemos pasó exactamente igual. Con Podemos pasó exactamente igual. Pero yo a Abascal lo he visto más veces desde en 2 semanas que en toda su vida. Espero que... ¿Y te acuerdas de Pablo Iglesias, todo lo que lo viste entre las elecciones europeas y diciembre? Ya, no, pero si era como un Barça-Madrid. Cuando se sentaba él en la sexta noche, los récords de audiencia eran Barça-Madrid. Claro, pero al saber que esa audiencia aumenta, también los medios lo utilizan. Exacto. Y de hecho hay algún estudio empírico de esto que lo que demuestra es que normalmente la atención de los medios es lo que antecede su crecimiento en las encuestas, y no al revés. Esto lo contrastaron en el Reino Unido para el caso de UKIP. Y lo que veían es que cuanto más se hablaba de ellos en los medios de comunicación, más subían en las encuestas. Y no que porque subían en las encuestas la gente empezaba a hablar de ellos en los medios. ¿Por qué? Pues porque hay un principio periodístico clásico, perro muerde hombre, ¿no? Que es llamativo. La extrema derecha, no hay extrema derecha aquí, todo se va a acabar, atención. Entonces ese tipo de cosas pues les dan una oportunidad de ser visibles. Y una vez ya entran en el debate y ya tienen la plataforma institucional, son un actor político. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia informativa de comunicación que se tiene que adoptar con este tipo de formaciones que no creen, por ejemplo, en la Constitución y que de alguna manera, ahora que estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, Vox lo que se está invitando es retroceder a la época del cuaternario, o sea, a planteamientos que ya creíamos todos que eran superados, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la estrategia comunicativa? Es decir, darle la espalda, arrinconarle, mostrar realmente cuál es la cara real de la gente que está detrás de Vox a nivel de información, de comunicación. Yo es que no me sabría posicionar, porque es que censurarlos me parece que los hará más grandes y darles protagonismo los va a hacer más grandes igual. Entonces, el saber, el tener un poco de responsabilidad por parte también de los periodistas para, pues, controlar eso es harto complejo. Es que es muy difícil y además es nuevo también en este entorno. Yo soy en ese sentido bastante pesimista.
los medios no van a hacer ningún tipo de acción en ese sentido. Ahora, creo, tal vez, porque esto lo leí en prensa del Spiegel, creo que fue en Alemania, un debate que tenían también es cómo tratar a Alternative for Deutschland, ¿no? Qué hacer con Alternativa por Alemania, cómo tratarlo y tal. Y algo que planteaba el periodista ahí, tal vez continuo o no lo sé porque no soy especialista, era que una estrategia que les había dado resultado era cambiarles el tema de conversación. Es decir, que vengan, pero yo no te voy a preguntar qué opinas de los inmigrantes, ¿qué opinas del PER? ¿Vale? ¿Qué opinas de la tasa de autónomos? ¿Qué te parece sobre tal cosa, sobre tal otra? No digo que sea fácil, no digo que, porque siempre hay una manera de salir, depende de lo habilidoso o no que sea también el político. Pero es verdad que eso también es algo que, si os acordáis, cuando llegó el momento en el que emergió Podemos, es que, pongamos un poco en contexto, ¿no? Porque también es un fenómeno nuevo, etcétera. ¿Qué es lo que hacían los medios de comunicación? Tratar de demarcar sus aristas, porque ellos eran todo potencia, eran todo promesa, pero dime cuáles son tus referentes, cómo vas a pagar, qué piensas, renta básica, sí o no, tal, cuáles son tus conexiones con otros sitios, no sé qué. Pues ese tipo de cosas son las que tienen que hacer los medios de comunicación, y por lo tanto tienen que hacer una función que se supone que es importante en democracia, que es controlar a todos los partidos, pero explicar a la ciudadanía qué es lo que hay, ¿no? En ese sentido. Sí, sacar los colores, evidentemente. Bueno, ya se ha a todos debería ser. A todos. Es que, bueno, el papel de los medios de comunicación debería ser este. Ya, pero bueno, eso da para otro debate, ¿no? Para otro debate, sí, evidentemente. Bueno, con la televisión autonómica andaluza ya se ha visto, ¿no? La primera medida, vamos a suprimir, bueno, y no lo puede hacer. No lo podemos hacer. Bueno, pues eso ya es un poco sacar los colores, ¿no? Ya hay gente que la ha vaticinado, que ha bautizado de alguna manera el partido Vox como el partido de los cuñados, ¿no? Que el cuñado es el que te soluciona todo en 30 segundos, ¿no? Esto lo soluciona así. El cuñado también es un cuñado para su cuñado. También, claro. Cuidado, sí, porque claro. Ojo con esto, porque a veces lo de cuñado define más a quien lo dice que a quien lo es, ¿eh? Sí, por eso. Pero bueno, en cualquier caso, estaremos atentos un poco, sobre todo a los movimientos. Yo creo que en este caso también es muy importante qué movimientos van a realizar los partidos políticos, qué necesitan a Vox, para ver cuál va a ser su papel en un futuro, ¿no? En los próximos 5 o 6 meses, que van a ser muy interesantes. En cualquier caso, a nivel de estrategia de comunicación, entiendo yo que todos los gabinetes de comunicación en estos momentos estarán rediseñando sus estrategias a falta de 6 meses, porque claro, evidentemente ha salido otra persona, un bicho, el bicho, la bestia ha salido por ahí. Aquí en Aragón, si entra en Aragón, serán 8 formaciones políticas en un parlamento ya que está, creo que en este momento hay 7, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, habrá una más, con lo cual imaginaos vosotros cómo se ponen de acuerdo todos estos partidos políticos, ¿no? Entonces, pues claro, todo el mundo ahora me imagino que la estrategia política, la estrategia de comunicación va a ir encaminada a poner cortafuegos e intentar, pues, sacarle los colores, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No tiene por qué. Yo creo que no tiene por qué. Tú vas a vender tu moto y si encima le haces el discurso, lo tienes que ir marcando, pero si encima le haces el discurso, es lo que hablábamos antes, si Susana Díaz le ha hecho en cierta manera también la campaña a Vox, igual tampoco es la mejor manera. Lo que sí que, pues desde los gabinetes de comunicación de los partidos políticos, pues tienen que ser conscientes de que los sistemas han cambiado. Son muchos más partidos jugando el partido político y los canales por los que se llega a la ciudadanía es que ha cambiado todo y es que se tienen que adaptar a eso y el que no lo haga pues va a sufrir. Yo creo que ahí es donde está la idea, ¿no? Porque es que en cierta manera y más, bueno, en todos los aspectos, el político en general ha perdido el contacto con la ciudadanía. Y no porque él haya querido, sino porque la mediatización de esa información política se ha llevado a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Que ahora la sobresaturación informativa y la condición de veracidad absoluta que ya no tienen los medios. Porque o sea, mi abuela pensaba que lo que decía la tele era verdad. Ahora tú ves cualquier medio o ves cualquier red social y dudas de todo. Y encima estás cabreado. Entonces, claro, el estar ahí pendiente de eso es importante. Y ahí, pues, las estructuras de los partidos, las relaciones públicas, volvemos otra vez a la gestión de esa imagen, que al final de cuentas es la primera percepción y la carta de presentación que los ciudadanos van a tener de nosotros. Es que vamos todos estresados, saturados, y
y que nos lleguen esos mensajes es complicado. Entonces el estar trabajándolo desde todos los puntos de vista es importante, y ahí los periodistas y los licenciados en comunicación tenemos mucho que decir, ¿no? Y no dejarnos pisar pues, por otros tipos de... que no nos cojan terreno tampoco los gabinetes de comunicación, y trabajar no solo es lo que volvió otra vez, pues en campaña electoral, pues habrá que hacer mítines, sí, habrá que hacerlos, lógicamente, pero habrá que hacerlos comprendidos desde una perspectiva comunicativa mucho más amplia, porque aparte de ser un contenido convencional informativo muy valioso, ahí tienes unas relaciones públicas muy importantes que el líder tiene que hacerlas, ¿no? Y esas imágenes que luego, pues, esas relaciones públicas que a través de las imágenes que se van a difundir a través de las redes sociales van a estar dando el relato del candidato. Ahí, por ejemplo, yo en la tesis doctoral que analicé el 26J, sí que me llamó muchísimo la atención que Pablo Iglesias no fue a todos los mítines importantes que se hizo en campaña electoral. Hay una razón organizativa. Sí, razón tiene que haber. Yo no sé por qué lo hizo, pero sí que es verdad que me resultó muy curioso porque así como los demás candidatos sí que utilizaron ese baño de masas, el tener contacto con la gente, él no lo hizo todas las veces, y las veces que lo hacía o subía directamente al mitin, al escenario, o pasaba entre unos pasillos grandísimos que no tenía contacto con ese afiliado, que a final de cuentas lo tienes convencido, pero es que tú a través de ese mitin le estás dando un valor añadido. Que esa persona se va a ir contenta, va a ir a su casa, va a contarlo, se lo va a contar a sus amigos y va a hablar bien de ti, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se está perdiendo un poco porque no sé, bueno, igual sí que lo sabes por qué lo hicieron, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizaron lo que es el canutazo para salir en muchísimos más formatos televisivos que a través de los propios mítines que les daban ya información de cara a los informativos. Puede ser que sea esa la razón. Puede ser, a lo mejor, tampoco soy experto. Esto es una reflexión friki después de haber pasado muchas horas mirando información de esta campaña. Pero lo que tú estás planteando es muy relevante, desde luego. Y creo que ahí, o sea, por ejemplo, a nivel nacional hay presupuesto suficiente como para que Pablo Iglesias se hubiera cogido una unidad móvil y hubiera ido a todos los mítines. Que hubiera hecho las dos cosas, que se hubiera dado el baño de masas y además hubiera hecho los canutazos. Estoy y no se hubiera quedado en Madrid. Estoy de acuerdo contigo, pero la razón por la que... Bueno, esto es muy colateral, ahora volvemos a lo de las campañas. Pero la razón por la que no lo hizo es porque Unidos Podemos entonces, se presenta en coalición con otros partidos en determinados territorios. Y eso implica un elemento organizativo que es: tú no puedes ir al mitin de Valencia a pisar a Mónica Oltra, que es la líder de Compromís, que es la que da los mítines. El de Valencia sí que fue. Galicia, comprueba la dispersión y vas a ver que él tiene mucha menos presencia en mítines en los cuales hay una estructura organizativa mixta respecto a aquellos sitios en los cuales solo se presente con marca blanca. Esto es una hipótesis, pero para discutir luego. Vale. Porque el la tema... vamos a hablar, porque luego además, hablamos, pero... en Cataluña sí que estuvo, en la Comunidad Valenciana sí que estuvo. Pero, así que habría que estudiar, lo miramos, pero respecto, sí. para no irme a lo de la tesis. Sí. No, pero mira, lo que yo sí creo que aquí hay que tener presentes algunas cosas, ¿no? Primero, que en el fondo es parte de lo que subyace en lo que estás diciendo, pero que es mi aproximación al tema de lo de las campañas electorales. Las campañas electorales son algo muy artesano. Lo siento mucho, no existe un manual de cómo hacer una campaña electoral perfecta, porque depende del contexto, infraestructura, organización, hay un montón de determinantes y por eso hay tanta gente que está metida en ello. Y es verdad que los partidos, pese a que tienen ciertas resistencias, ¿no?, podríamos decir, a nuevas estrategias, aplican al fin y al cabo todas las liturgias. Ninguno de los partidos ha suprimido sus mítines, ninguno ha suprimido las banderolas, ninguno ha suprimido el puerta a puerta o poner pasquines, y aún así también hacen campaña de redes. O sea que realmente tienes como todos los sustratos y tienes desde las campañas del 19 hasta las campañas del 21, todas solapadas al mismo tiempo, en diferentes niveles. ¿Por qué? Y este es el tercer punto. Porque cada vez los partidos lo que tienen más claro es que tienen que hacer microtargeting, igual que hacen las empresas, digamos, ¿no? Tú tienes que segmentar tu discurso en función de cuál es el tipo de votante, y a mí esto, por ejemplo, hay una imagen que me parece la imagen más bonita del 26J, que es Mariano Rajoy visitando un campo de alcachofas. Es que, de nuevo, otra vez me hace mucha gracia esta gente que se burlaba y jiji, jaja, pero por favor, ¿cómo es el votante del PP?
a quién se estaba dirigiendo en esa foto. Fue extremadamente eficaz. Hizo contra Ciudadanos una campaña también muy buena, que era Mi pueblo no se cierra, porque decían que Ciudadanos quería hacer fusiones municipales, y esto en las zonas en las que había pueblos pequeños se dedicaron a repartir también, no con Twitter, que esa gente no tiene Twitter, con octavillas en la puerta de su casa, su pueblo no se cierra, vota al PP, garantía que tu pueblo sigue vivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los partidos lo saben, ¿no? Y aquí hay una reflexión que tendrá que salir en algún momento, que es de dónde obtienen los partidos la información, ¿vale? Sobre cuáles son las preferencias de la gente, dónde se ubican, es todo transparente o no, porque si ya lo hay para las empresas, ciencias o debería haberlas. Sabéis que se ha aprobado recientemente una normativa en el Senado a propósito de la posibilidad que nos manden mensajes electorales en los WhatsApp. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Vale? O sea que tiene que haber también una reflexión en ese sentido. Pero claro, es que es lógico que ellos jueguen por tierra, mar y aire, y esta es la última idea, porque al final, si sabemos que las campañas electorales importan y cada vez mueven más voto, es que no te queda más remedio que atacar con todas tus fuerzas en el último minuto. Porque es que un pequeño traspiés o una velocidad de crucero que tú cojas puede marcar la diferencia. Y es verdad que los mítines, por ejemplo, tienen importancia. ¿Pero por qué tienen importancia los mítines? ¿Por el afiliado? No. Tiene sobre todo porque tú estás pinchando en el momento en el que está en directo el telediario, o estás teniendo entrevistas en toda la prensa provincial. Que, por ejemplo, la prensa provincial es la que mejor resiste, o ha resistido mejor la crisis. Y es la que está en los bares, ¿vale? Y la gente va y lee esa prensa y le llega algo. Por lo tanto, hay un efecto en cascada que es verdad que también es relevante. Pero al final los partidos aplican todas las estrategias. Y yo creo que esto solapado a un contexto de volatilidad electoral muy grande, porque en serio, lo que ha pasado en 6 años en este país no ha pasado en 20, ¿vale? Y que llevamos en 2014 prácticamente en campaña electoral permanente, hace anticipar que vamos a seguir en ello hasta que por lo pronto hayamos culminado todo este ciclo. Y pensar que es un ciclo en el cual en el 2014 entraron 2 partidos nuevos que tenían 0 diputados. Y entraron con el 34% de los votos. Ningún lugar en Europa ha tenido un cambio tan rápido. Y ahora se ha sumado un actor nuevo, Vox, o ya son 3. Y vamos a ver esto cómo termina cristalizando, ¿no? Pero es lógico que también la gente esté un poco, entre comillas, saturada, porque luego también nos va el mambo, ¿no? Pero dice que es saturada también de la imposibilidad de lo que se supone que es el fin último de la política, que es hacer cosas para cambiar la vida de la gente, ¿no? Que cuando tengamos tiempo estaría bien hablar un poco del país. Sí, sí hay tiempo, como lo vean. Pero cuando terminemos de votar ya todas estas veces, si podemos hablar de alguno de los problemas de fondo que tenemos, pues también bien. Pero el problema es que, es verdad, los políticos no pueden, es verdad, los medios tampoco quieren. A mí hay algo muy divertido que me pasa siempre, ¿no? Que es estos periodistas que se quejan de ¡ay, es que no estamos hablando de los temas importantes del país! Digo, si no lo haces tú, que eres el que condicionas la agenda, no sé quién lo va a poder hacer, ¿no? En ninguna campaña electoral que yo recuerde se habla de los problemas importantes del país. Bueno, pobre Parlamento Europeo que va solapado con unas autonómicas y municipales. O sea, vamos a hablar de Europa menos 2. Yo he leído una entrevista tuya, Nadia, reciente, que comentabas, insistías en la idea esa, que en la época esta de sobresaturación informativa, de alguna manera vamos a volver otra vez al cara a cara, ¿no? Es muy curioso porque eso es donde creo yo que al final se van a ganar votos, en el cara a cara, en el contacto. Ya no en el meeting, sino en el político que se arremanga. Yo recuerdo, y me vais a llamar viejo, lo siento, pero seguí una campaña de Adolfo Suárez en Barcelona, cuando en la época del CDS. Y la imagen que tengo de aquella visita que hizo Adolfo Suárez a aquel mercado de Barcelona, con verdaderas trincheras de Carlos, de señoras que no le dejaban pasar para tocarle, para abrazarle, y todo trincheras de Carlos de la compra. O sea, eso fue, estuvimos 3 horas en ese mercado, porque Adolfo Suárez en aquel momento no había redes sociales, pero bueno, aquello se propagó porque aparecieron señoras por todas partes. O sea, se anunció en prensa y aparecieron señoras por todas partes, porque en aquel momento era un ídolo mediático que después no se tradujo. También es cierto que no se tradujo en votos, pero era guapo y hablaba bien. Hablaba bien y era guapo. Por saber si solo pasa ahora. Es que ahora mismo te pones a hablar enseguida de temas de comunicación política y sale el tema de Internet, ¿no? Pero es que Internet es un público concreto. O sea, el espectro de votantes es muy grande y ahí hay mucho trabajo que hacer de muchas maneras y no hay que subestimar ninguna. Porque es que al final el voto de la abuela a la que se le ha puesto el papelito en su puerta de mi pueblo no se cierra, pues vale lo mismo que el de cualquiera que él vaya leído en internet, ¿no? Y ahí está la clave, creo yo. Lo que pasa es que hay ciertos partidos
lógicamente me imagino, ¿no?, que hay ciertos partidos, léase Podemos, léase Ciudadanos, que evidentemente tiene sobre todo Podemos, que tiene un elector joven, que evidentemente se moviliza más a través de redes sociales. Claro, sí, pero bueno, es digamos así una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sabéis que en España hay una brecha generacional de voto muy fuerte, digamos que ahora mismo el bipartidismo clásico está en el 55%, pero baja hasta el 33% entre los menores de 35 años, ¿vale? O sea, 20 puntos menos entre los jóvenes, los dos partidos clásicos. Luego esto ya es indicativo de alguna cosa. Lo que pasa es que es verdad, los jóvenes buscan esos partidos porque son nuevos y porque conectan con sus inquietudes, etcétera, pero también los partidos nuevos no tienen estructura a nivel municipal, sobre todo en los lugares que están más envejecidos, las zonas más rurales, y por lo tanto tienen también menos capacidad de penetración entre ese electorado mayor. Entonces, en el fondo es una pescadilla que se muerde la cola, aunque es verdad que hoy, y esto yo creo que es algo propio de nuestros tiempos, ¿no?, gracias a redes sociales, pero sobre todo medios de comunicación, fundar partidos es relativamente barato. Hacer un partido exitoso hoy es mucho más sencillo, no tienes que abrir una casa del pueblo en 8.400 municipios. Tú lo que tienes que coger es tener una tertulia televisiva, tener 15 minutos bien tirados, viralizar un poco y consigues. O sea, realmente, y esto no es algo privativo de lo que está pasando aquí, insisto, es decir, Emmanuel Macron no tenía partido hace 6 meses antes de sus elecciones presidenciales. Hoy es presidente de Francia. Y por lo tanto yo creo que esta es la nueva normalidad. Es decir, vamos a ver muchos más cambios, más partidos nuevos que van a surgir, partidos nuevos que van a desaparecer más fácilmente, porque yo soy de los que piensa que si no tienes estructura, luego sobrevivir es más difícil. Entonces los partidos clásicos van a seguir con nosotros, aunque se agosten. Los nuevos no está claro. ¿Presumes alguno que pueda desaparecer? O... Se puede reconfigurar. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. El hueco generacional para el voto a Podemos está creado, ¿vale? Es decir, la gente nacida del 85 para adelante no vota bipartidismo ni con un palo, por decirlo de manera sencilla. Pero, eso no significa que te vayan a votar a ti. Pueden votar otras cosas nuevas que vengan detrás de ti, otras cosas que se reconfiguren, o los jóvenes que vengan detrás pueden reenganchar de nuevo con el bipartidismo si se presenta de una manera diferente. Pero yo creo que es evidente que, por ejemplo, el espacio de Podemos existe, pero puede ser que Podemos se desintegre y surja otra cosa. ¿La marca Izquierda Unida está muerta? ¿O? La marca Izquierda Unida marca Izquierda Unida es un poco como un horrocrux, digamos. Se mete dentro del cuerpo y sobrevive. No, pero os hago, es un poco para provocar, pero en el siguiente sentido, y lo digo en el siguiente sentido. ¿Por qué UPyD no sobrevivió? Izquierda Unida sí, cuando llegó la crisis. Y tú podrías decir, Izquierda Unida tenía en términos programáticos no tantas diferencias como... Izquierda Unida tiene organización. Por lo tanto, Izquierda Unida y el PC van a sobrevivir. Seguro, porque las organizaciones se reproducen en el tiempo, sin lugar a dudas. Dentro de la marca, por eso decía lo de Eurocruz desde el cariño, ¿no? Pero dentro de la marca Podemos, desgajada de la marca Podemos, porque ahora, por ejemplo, la marca Podemos cotiza a la baja. Y a lo mejor a Izquierda Unida le interesaría salirse en este contexto y presentarse con sus propias siglas. Probablemente. Más de uno de Izquierda Unida está... Probablemente, porque esto de que 2 más 2 son 4 cuando vas en coalición, desde luego hay sumas que restan y luego, como se ha visto en el campo de la derecha, hay divisiones que multiplican, ¿no? Por lo tanto, depende de cómo sea el segmento de votante al que tú llegues. Hay un votante de Izquierda Unida que jamás votaría a Podemos y otro de Podemos que jamás votará si vas con Izquierda Unida. Pues a lo mejor te interesa ir separado, ¿no? Pero por eso digo yo que la organización es importante, casi tanto como la comunicación. Quiero decir, por supuesto, tú puedes mover esto, pero la comunicación, fijar la atención es complicado. Y es verdad que es un epifenómeno, ¿vale? Es decir, la comunicación va dirigida a construir un marco sobre las percepciones que tú tienes sobre un actor político, pero también luego va muy orientado a un momento clave, que es que te tengo que caer bien cuando toque votar. Luego, si te caigo mal después, será un problema, pero tengo tiempo para reengancharme, ¿vale? Pero el problema es como te caiga mal cuando toca votar, aunque te haya caído bien al principio, tengo un problema. Es el problema más grave. Y ahí no estoy de todo. Venga, vamos a polemizar un poco. Mira, respecto al tema de campaña permanente, ¿vale? O sea, es que Rajoy, por ejemplo, hizo estas últimas elecciones hizo una gran campaña electoral. Los 12 expertos a los que entrevisté en la tesis electoral coincidían en que había hecho una buena campaña. Pero sí que es verdad que se limitaba solo a caer bien esos 15 días. O sea, no puede ser que un líder nacional esté sobreexpuesto 1.400 días de una legislatura
y que solo utilice los últimos 15, o sea, el minuto final de partido para intentar caerle bien a la gente, cuando tienes 1400 días en los que toda esa gente se está haciendo una imagen de ti y te han encasillado ya. ¿Y tú crees que, pero entonces... Que hay que trabajar, que hay campaña hay que hacer, pero en lo que sería el resto de la legislatura hay muchísimo trabajo que hacer de ese tipo también. Compro eso, pero fíjate, eso yo lo vería en un contexto en el cual Mariano Rajoy hubiera sido un líder que no hubiera tenido que aplicar medidas duras. Y por lo tanto, la estrategia que sigue, a mi juicio, es, durante la legislatura, se parapeta, se esconde. Cuando llega el momento de salir, un minuto de Bertín Osborne bastará para sanarme, ¿no? Porque al final, ¿no? O sea, empleando así un poco la terminología, al final es verdad que luego vuelven a reenganchar. Y luego hay un desgaste. Pero él manejó muy bien los temas clave durante la campaña, e incluso, fíjate, la de 2015, esto ya no nos acordamos mucho, pero esta se apoyaba en, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María como alguien muy popular dentro del gobierno, o sea, repartía juego con aquellos ministros que podían funcionar mejor, dejando de lado a los que no. Luego es verdad que, al final, volvemos a lo mismo, ¿no? La comunicación depende de la estructura, de las acciones de gobierno que tú has tenido, de cuáles son las cosas que puedes vender o no. Y yo creo que, fíjate, por hacer el contraste, ¿no?, entre los dos periodos de la misma legislatura, el periodo 1 y el periodo 2, un gobierno y otro, hemos pasado de la supuesta inactividad comunicativa del gobierno del Partido Popular a la hiperactividad comunicativa del actual gobierno. Yo tengo la percepción de que el actual gobierno en esa hiperactividad comunicativa realmente, y ahora tú eres la experta, por lo tanto me encantaría escuchar tu diagnóstico sobre esto, o sea, da un poco la impresión de que está como quemando etapas muy rápido, ¿no? Es decir, hay medidas como que se están perdiendo, y te pongo un ejemplo en términos de comunicación y si quieres hablamos sobre ello. El próximo 21 de diciembre van a tener un Consejo de Ministros en Barcelona. Y ese Consejo de Ministros va a aprobar la que se supone que es una de las medidas estrellas de este gobierno, que es subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Sin embargo, parece que no tiene capacidad de conseguir que en la agenda se hable de eso, sino de que todo lo que se está hablando es de los problemas de seguridad que va a haber en torno al Consejo de Ministros. No parece que, por lo tanto, la estrategia de comunicación esté bien hilada, ¿no? O igual es que ese no es su objetivo. Ah, venga, pues dispara. No lo sé, es que no, la verdad es que no lo sigo mucho últimamente este tema, pero sí que es verdad que se está trabajando muchísimo la imagen a nivel de Pedro Sánchez, pero claro, es que él a nivel de ejecución tampoco tiene mucha maniobra, ¿no? Y es más lo que él pueda acabar calando, que pueda hacer y que en un momento dado te convenzca para que tú le votes, para que él lo haga la próxima legislatura, que lo que es que él ahora mismo no puede hacer nada. Es que por mucho que, porque habla de muchísimas cosas, pero no tiene la manera parlamentaria de ejecutar nada. O sea, es decir, lo que tú estás planteando, y corrígeme si me equivoco, sí, la idea de generar una suerte de expectativas sobre lo que tú podrías hacer si tienes más mayoría. Claro. Pero claro... Él ya está haciendo su campaña. Vale, pero ahora la pregunta es, ¿tú crees que está calando entre la opinión pública la idea de que hay muchas cosas que podría hacer y no le dejan? Porque realmente, si vamos a, digamos, la acción de gobierno propiamente dicha está tirando de reales decretos leyes, que le permite aprobar las medidas que está tomando ahora mismo. Y claro, una vez aprobado el salario mínimo de 900 euros, aunque el presupuesto un poco te lo tumben después, y después, ¿qué más? ¿Cuál es un poco la...? Reforma laboral, por ejemplo. Ahora van a insistir en el tema de la reforma laboral. Y la pregunta es, ¿conseguirá fijar en la agenda que sea ese el tema? Porque, claro, si tú tienes las dos liebres corriendo al mismo tiempo y se te va cruzando el tema territorial continuamente, que sabes que es el que peor compites como gobierno, porque tienes más dificultades y más hipotecas, al final ahora mismo lo de los 900 euros, yo tengo la impresión de que va a ser muy complicado que hablemos de ello durante la próxima semana y después, porque la gente ya lo va a dar por descontado. A mí es que la impresión que me da, como periodista también político, es que esta hiperactividad comunicativa que has hecho referencia, la estrategia está muy mal diseñada. Es decir, no puede ser que en este país estemos hablando durante 4 meses de la exhumación del cadáver de Franco. Es decir, por capítulos. O sea, es que estamos anunciando, antes del verano lo exhumaremos, después del verano lo vamos a exhumar, antes de principios de diciembre. Es decir, ese es el problema más importante que tenemos los ciudadanos, que exhumen a Franco. Es decir, eso tiene que ser formar parte de una estrategia de gobierno que puede estar mejor, puede haber gente que esté a favor, puede estar en contra, pero en cualquier caso, eso creo que ha alimentado una estrategia, se ha alimentado también algún voto a Vox, pero que de alguna manera, por eso que yo creo que es una estrategia equivocada, la estrategia comunicativa,
que ha sido una estrategia más de golpe de efectos, de agradar, de decir soy de izquierdas y voy a agradecer, os voy a demostrar todo lo que yo sé hacer y lo que puedo hacer, hablando tú lo que has dicho de imaginaros con 80 diputados lo que soy capaz de hacer, imaginaos si tengo 150. Claro. Entonces, o lo quiero hacer pero no me dejan. Claro. No me dejan. Ahora cuando me votéis ya yo lo hago todo y lo voy a arreglar todo. Pero está consiguiendo insistir en eso, No. es decir, lo de no me dejan, ¿no? Imagínate tú que ahora yo llevo el decreto de los 900, os llevo el decreto, por ejemplo, de la sanidad universal, lo que sea, y me lo tumban en el Congreso. ¿Veis qué malos son, cómo no me han dejado? Pero es que le están pasando todos. Es decir, el decreto de las hipotecas, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente, realmente se le está pasando, pero más allá de lo de Franco y todo esto, la pregunta ¿es posible hacer una estrategia comunicativa? Y de nuevo te pregunto a ti porque eres la especialista. Cuando tú ni siquiera tienes el marco temporal fijado, es decir, porque lo que estamos debatiendo todo el rato es ¿y cuándo van a ser las elecciones? Entonces, claro, la percepción es que da una sensación de provisionalidad continua que tampoco parece establecer unos pautas de decir, bueno, al menos ya sé cuándo es y sé lo que tengo que hacer o qué no hacer. Es que, bueno, no a nivel de experta, sino a nivel personal, me da la sensación que como que van a golpe de titular, miran la encuesta, a golpe de titular, miran la encuesta a ver si al final les salen las cuentas y pueden convocar elecciones, porque claro, está paralizado. Realmente, por mucho que vayan a nivel de reales decretos, el país está parado, con lo cual eso en un momento dado se va a tener que desatascar, ¿no? Y yo creo que buscarán el mejor momento, y él está utilizando legítimamente todas las herramientas que tiene en Moncloa para hacerse autopromoción. Sí, pero claro, sí, es decir, el actor principal que tiene para marcar la agenda del país no deja de ser siempre un gobierno. Eso también es un hecho. Pero bueno, quiero decir que ha tocado hablar de esto simplemente para plantear todos los retos que tiene la comunicación en un contexto actual. Nos podíamos haber ido perfectamente a Francia y hablar del caso de Emmanuel Macron y las dificultades que está teniendo allí en términos de caída de su popularidad para controlar un estallido social, el hecho de que ha tenido que recular varias veces en algunas de sus medidas, el cómo no está siendo capaz de vender eso y el que desactive las propias protestas ante la falta de interlocutores. Por lo tanto, parece que esto, que tampoco es una pauta genuina del contexto en el que estamos nosotros, ¿no? Sino que parece algo que es más transversal y global, en términos de las dificultades que existe también para comunicar. Las nuevas herramientas de infraestructuras están en todos los países. Y luego es que, claro, tenemos gente cada vez más desilusionada y más cabreada. Y a final de cuentas la clase política es indispensable, ¿no? Entonces, el ver cómo canalizar eso para que pueda seguir coexistiendo todo y podamos tener todas unas vidas felices, pues es complejo. Nos quedan pocos minutos. Vamos a abrir al público, ¿no? Sí. Antes de abrir el paso, solamente una última pregunta por mi lado. Como tú has dicho, en estos momentos es muy fácil crear un partido político. Imagínate, se crea un partido político y, bueno, pues vamos a crear un líder. Ahora, después del partido político, tenemos que crear un líder, porque es que en mayo este líder se nos presenta y tenemos que hacer algo. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia comunicativa? Por aquí. Bueno, lo que te suelen decir los expertos en marketing electoral, sin ser yo nada de eso, Dios me libre, es que algo que es fundamental es que sea congruente consigo mismo. Es decir, no intentes convertir, por ejemplo, a Mariano Rajoy en Albert Rivera. En términos de, hay algo que es un sustrato de lo que es congruente con el personaje y lo que no lo es. Entonces, eso es algo que viene ya de casa. Entonces, tú no puedes fabricar algo totalmente de marketing, porque luego el problema es que se ve impostado. Ahí, al hilo de eso, es que es fundamental en los gabinetes de comunicación que tengan en cuenta que el político es un ser humano. Es que a veces se nos olvida, tanto a los consultores como a los periodistas. Es que los días maratonianos de campaña electoral y la sobreexposición a la que están sometidos, yo no la quiero para mí, Desde luego. Yo te lo digo. Y sí que es verdad que hay muchas veces que se nos olvida y puedes encontrarte con que en una comunicación, vale, es que es tendencia a hacer no sé qué tipo de estrategia porque es lo más y ya verás, o cualquier tipo de cosa en redes, pero tu candidato da para hacer ese tipo de estrategia, ¿no? Es lo que tú, más o menos lo que tú estabas comentando. O sea, no forzar a un candidato a hacer cosas por muy novedosas que sean y por muy modernas que sean, si tu candidato no da. Es que en campaña electoral eso es una cosa que pasó con Rajoy, que como no es muy espontáneo, pero ellos sabían que el tema de los directos estaba muy en boga, pues le grababan vídeos como si fueran directos
y pues si acaso la liaba, los colgaban después. ¿Qué necesidad de hacer estas cosas impostadas que al final Cierto, pero no acaba pero mira, de ser? Convertín lo hizo bien cuando fue con el niño que fue a Carrusel Deportivo, creo que fue, y le terminó dando una colleja, ¿sabes? Eso, o sea, no, genera empatía. Sí. Porque dijo, yo también hubiera una hecha niño. Pues ese tipo de cosas son las que construyen una cierta imagen en torno a que tú dices, no estoy de acuerdo con Mariano Rajoy, pero me parece buena gente. ¿Sabes? Sí. Y es algo que construye también una percepción del candidato, ¿no? Y al final acabaremos besando las vacas, ¿verdad? Como Bueno, pues mira, tonto, ahí lo tienes de presidente. Sí, bueno, que no lo es todavía. Ya lo verás. Bueno, abrimos ahora para preguntas, que me imagino que tendréis muchas ganas de preguntar cuestiones que se han planteado aquí. Bueno, primero, 10 minutos. Daros las gracias, la verdad es que es súper interesante. Yo tengo dos preguntas y un comentario, rapidísimo el comentario, porque lo has hecho tú, lo has mencionado, la aprobación del spam por parte del gobierno para poder hacer spam de manera legal, que me parece preocupante, pero más preocupante me parece, ¿no?, el hacer perfiles políticos de la gente con el tiempo que está por venir. Si esto hubiera pasado en 1980 a la RDA, ¿qué hubiéramos dicho? Claro, porque monitorizar la actividad de la gente en Internet, hoy que Internet es la vida, pues claro, igual en ese momento lo hubiéramos llamado de otra manera, ¿no? Entonces, dos preguntas fáciles. La primera es para ti, lo estáis comentando ahora. Lo que tiene que ver con la autenticidad del candidato o con el gusto, no desde el punto de vista de las elecciones, que lo tengo claro, sino desde el punto de vista de la gobernabilidad. Quiero decir, me enfrento a gobernar y qué es mejor, ser auténtico, ¿no?, o que le gusta a la gente, teniendo en cuenta que hoy la dictadura del gusto por las cosas es brutal, ¿no? Entonces, bueno, esa por un lado. Y luego la otra, a lo largo de esta jornada se han dicho varias cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña recopilación para ver qué es lo que opináis, y es el papel de los medios de comunicación en la democracia está claro, ¿no? Es clave para que en el debate público podamos elegir entre las distintas opciones. Pero se nos ha dicho aquí en varias de las ponencias que hemos tenido que el consumo de información ya no se hace a través de, ¿no?, los medios de comunicación, y la desaparición de la desintermediación que suponen los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el blockchain. ¿Qué va a pasar con una democracia en la que el debate es privado entre el que emite y el que consume? ¿Cómo se combate por parte de otros actores, ¿no?, el contenido que ni siquiera sé que te están enviando? Gracias. Respecto al tema de la autenticidad, nosotros en la UGI, unos compañeros míos que llevan también temas de comunicación política y tal, han analizado el tema de eso, especialmente en el tema de políticos y de imagen, de cómo se está llevando a cabo una espontaneidad estratégica. Y esto, claro, es muy importante que se traslade a través de esas imágenes, porque si no, estás perdiendo y puedes incluso generar sensación de impostado o sensación de engaño. Y al final de cuentas no hay nada peor para un elector que tener esa sensación de engaño. Con lo cual la autenticidad es fundamental. La manera de articular esa autenticidad depende de la estrategia, depende del candidato, depende sobre todo del candidato y de no forzar escenarios que no sean adecuados para el candidato, ¿sabes? Por ejemplo, en la campaña de Rajoy supieron muy bien articular el tema hacía falta humanizarlo, vamos a ponerlo a andar, ¿no? Y porque con muchas otras cosas pues el señor pues le costaba más, pero con este tema fueron capaces de canalizar y que la gente fuera capaz de verlo como más que como un dirigente en Moncloa, como una persona humana que hace cosas normales igual que todos. Total. Y respecto a lo segundo, que es a propósito de la desintermediación, esto es algo que es estructural, ¿vale? Esto viene pasando desde los 70 y está ocurriendo. Yo creo que se puede sintetizar en algo muy sencillo, que es que todo aquello que depende de la confianza está en crisis. Es decir, la afiliación a los partidos, a los sindicatos, asistencia a las iglesias, medios de comunicación, todo lo que dependa de confiar en alguien está en una situación complicada. Es verdad que evidentemente los medios de comunicación son empresas, pero al mismo tiempo desarrollan una función social. Si no, no existirían también los medios públicos, porque pensamos que hay algún tipo de elemento fundamental que trasciende a la lógica del mercado. Pero el problema que tenemos ahora es que no tenemos ni idea de cómo va a ser este nuevo escenario, porque nunca lo hemos probado antes. Es decir, yo soy de los que piensa que vamos a tener que fabricar, o estamos en proceso de fabricar, nuevos mecanismos para agregar esos intereses.
¿vale? De otra manera, diferente a como fue en el pasado. No hemos probado todavía democracias sin partido, no hemos probado todavía organización de gente sin sindicatos o de patronales sin organizaciones empresariales. Eso se va a buscar de otra manera que va a ser más horizontal, más desintermediada. El problema que yo veo más importante, o el gran reto que supone, es que cuando tú no estás en la mesa eres parte del menú. Y me gusta incidir mucho en esta frase por una razón. Porque es importante que haya interlocutores que reaccionen antes de que las cosas ocurran, no después. ¿Vale? Y tú estás viendo ahora muchos movimientos políticos, protestas, etcétera, que son siempre reactivas, nunca son propositivas, nunca están sentados en la mesa antes. Y en el caso de concreto de los medios de comunicación, España siempre se la ha caracterizado como un sistema de pluralismo polarizado, es decir, tú siempre has tenido un medio de comunicación de cada color político, pero el problema, el otro lado, es que es muy fragmentado y que está ligado a cada color político. Es decir, el gran reto que creo yo que tenemos por delante es ser capaces en un modelo de negocio que depende casi ya de suscriptores en muchos casos, de lo que se está planteando ahora, de convencer a la gente que es valioso que se exponga a opiniones que no son congruentes con la suya. Yo creo que ese es el gran... yo creo que ese es un reto, ¿eh? Yo no creo que sea fácil, pero es bueno que le expliquemos a la gente que lea cosas con las que no está de acuerdo es positivo, porque les puede dar un punto de vista. Y tratar de blindarnos o acercarnos, no sé cómo se hace, no tengo ni idea. Te lo diría, pero el problema es que efectivamente estamos cada vez construyendo unos sistemas de medios de nicho mucho más atomizados, y esto yo creo que puede ser más problemático en términos también incluso de polarización social, porque todo se retroalimenta. Los estudios que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, demuestran que la polarización entre demócratas y republicanos no viene por las redes sociales, viene por la televisión, sobre todo Fox News. Es decir, al final la mayoría de la gente, sobre todo los de segmentos de mayor edad, que son los que aceptan de manera, digamos así, más acrítica, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque ellos siempre han pensado que si estaba escrito en periódico no te va a mentir. Lo que salía por la tele es verdad, ¿no? Me has comentado que decía, no. Pues si esto te lo dicen en Fox News y dicen que Obama es realmente musulmán, ¿cómo no te lo vas a creer? Tú, como has estado en un entorno digital, pues sabes lo que existe, ¿no? Sabes que esto es falso, verdadero, no sé qué, o a lo mejor es menos sugestionable en términos generacionales. Pero toda esa capa, la polarización mayor en Estados Unidos es consumidores ordinarios de medios de comunicación, los ordinarios, y sobre todo la gente de mayor edad, no la más joven. Lo que ya es indicativo de algo que no sabemos en España, no tenemos datos, pero es indicativo de algo curioso que afecta, sin lugar a dudas, al núcleo que es los medios de comunicación. Yo no recuerdo bien quién me lo comentó, pero un profesor de la universidad que me comentó que sería interesante que las nuevas generaciones se formaran en gestionar esa información, ¿no? Y el poder, que es una cosa que la estructura educativa en España falla al respecto, ¿no? Que desde jóvenes se les habilitara para que pudieran pues gestionar toda esa información mucho mejor y que, porque es que si no vamos desde la base veo complicado el buscarle solución. No sé cómo lo ves. Muy de acuerdo. Una pregunta más. Tengo brazos por ahí. Hola, yo quería preguntaros cómo, en vuestra opinión, desde el punto de vista de la comunicación política, se pueden desactivar las mentiras que a veces salen de la comunicación política. Porque habláis de coherencia, por ejemplo, pero a mí me preocupa un poco que cuando se lanzan mensajes, no sé, por ejemplo, como el tema de las denuncias falsas, o cuando se dice que Pedro Sánchez ha entrado de manera ilegítima en el gobierno, que hay datos y información objetiva con la que eso se puede rebatir, el dato no cala, o sea, la mentira queda ahí, y para mí que no, o no sé si esa mentira es con lo que nosotros queremos, o sea, es con lo que nosotros estamos de acuerdo y no queremos escuchar el dato que es verdad, o no lo asimilamos, pero me parece que nos está haciendo eficazmente, vaya. Hay una frase de Proust que es fantástica, que dice algo así como que los hechos no pueden llegar al reino de las creencias, y como no le han dado vida, no la pueden matar. Es decir, una obsesión que siempre tenemos, y lo vais a ver, y esto es fundamental en democracia, por supuesto, contrastar la información, dar los hechos, por más que lo hagas, en términos de prejuicios y de cuáles son la construcción de los marcos mentales, la gente, hay sectores que son totalmente impermeables. ¿Vale? Esto es un hecho, y lo tenéis desde la psicología social que lo ha analizado, psicología política, etc. ¿Qué es lo que se recomienda? Y esto, por ejemplo, lo tenemos, por poneros un ejemplo, lo hacemos mucho a propósito de las actitudes xenófobas.
¿vale? Es decir, cómo la gente tiende a sobreestimar el porcentaje de personas inmigrantes que hay en su país de manera sistemática, una percepción que se genera desde los medios de comunicación. En España hay un 4% de población inmigrante, cuando pones en las encuestas la gente dice que un 15%, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. ¿Qué es lo que es importante? No es dar el hecho bruto, no es dar el dato, porque la gente ya piensa que todas las estadísticas están falseadas o números van en un sentido o en otro. Muchas veces hay que dar una narrativa coherente a todo esto. Es decir, no basta solo con el hecho que también, que es un arma que tienes que emplear, sino que tienes que articularla de manera continua. Te pongo un ejemplo un poquito más aterrizado, ¿vale? Hubo mucha discusión en el Parlamento Europeo sobre cómo se podía incentivar los sentimientos positivos hacia la Unión en un momento de crítica y tal. Entonces decían unos de comunicación, bueno, pues lo que tenemos que hacer, está claro, es explicar que más de 800.000 jóvenes de toda Europa pues han ido de Erasmus y esto es un elemento maravilloso y tal y cual. Digo, no. Tenéis que poner a parejas que se hayan conocido en el Erasmus. Tenéis que dar el dato, pero tenéis que dar el rostro. Tenéis que hacer la historia para que se entienda. Entonces es muy importante que detrás de los datos que se dan tenga que haber también una narrativa. Entiendo que lo de lo ilegítimo o legítimo es algo que no hay muchas maneras de desactivarlo, ¿vale? Porque hay una señora que se llama la Constitución, está ahí, está claro, y eso a quien interpela es a los responsables políticos, que son los que no deberían hacer ese tipo de cosas. Pero es verdad que estamos en un contexto que eso es más complicado. Y yo siempre recomiendo que nunca vaya el hecho desnudo. Nunca, solo desnudo el hecho no nos vale. Hay que acompañarlo de un envoltorio. Porque los otros lo hacen también. Es decir, ¿acaso cuando nos estimulan las actitudes xenófobas no cogen siempre un caso concreto en el cual ha habido y a partir de ahí construyen la categoría? Tú tienes la categoría, que sabes que eso no es así en general. Aterrizarlo en el hecho concreto. Eso en periodismo pasa. Es decir, una guerra es mucho más cruente cuando se personaliza esa guerra. No cuando se habla de cifras de muertos, sino cuando se habla lo del niño que apareció en la... Lo que decía Stalin, ¿no? Un muerto es una tragedia, 1 millón es pura estadística. Eso mismo. Sí, yo creo que ahí es súper importante el apelar a la ética periodística y a la ética política, porque al final de cuentas no existen herramientas actualmente que puedan controlar eso. Yo creo que no estáis de acuerdo conmigo, que es que no existen ahora mismo. Un par de minutos, un par de preguntas más. Ya se os acaba ya los primeros cuartos. Enhorabuena por el debate, Nadia, Pablo, Conrad. Mi pregunta está relacionada con el fenómeno Vox y en concreto sobre cómo está afectando a la comunicación del resto de partidos. Nos tiene a todos en una isla. El otro día en el programa de Jordi Évole de Salvados se inicia un fragmento del speech de Abascal donde decía pues que bueno, que gracias a Vox ahora mismo pues se está hablando de la inmigración, se está hablando de Gibraltar, se está hablando también del aborto. Ayer me parece, o ayer o anteayer, Pablo Iglesias se retractaba un poco de las declaraciones que había hecho sobre Venezuela. ¿En qué medida consideráis el discurso que está dando Vox va a hacer al resto de partidos modular sus ideas y también su comunicación? ¿Hasta qué punto va a conseguir Vox que el resto pues, ya no se retracten, pero sí maticen esa comunicación? Por favor, luego... Sí, no, yo creo que desde luego se lo están replanteando todos. Que tengan claro hacia dónde van a ir tampoco, no sé, no lo tengo muy claro, pero que se lo están replanteando todos seguro. Ya no solo a nivel de discurso, sino a nivel de los canales. O sea, ¿de dónde ha salido toda esa gente? ¿Sabes? Es que creo que es la gran duda que tienen en general. Yo creo que aquí hay dos vías distintas que vamos a ver. Estoy aquí haciendo política ficción como si no hubiera hecho ya un rato. Pero yo creo que va a haber aquí 2 vías que vamos a ver muy probablemente. La primera es una que ya se ha anticipado por parte de, por ejemplo, del Partido Popular durante la campaña, que es que va a haber una cierta tentación de mimetizar o copiar determinados temas, ¿vale? La evidencia empírica suele señalar que eso no funciona, ¿vale? Que normalmente eso no desactiva el voto, sino que realmente lo que haces es que al copiar el marco de tu rival lo tiene más fácil para transitar. Un votante que esté indeciso entre Vox y el PP, si el líder del PP dice que tenéis los mismos valores, dice, pues estupendo, pues voy para allá, ¿vale? Entonces eso no es algo que desactive el voto, y de hecho, fíjate, lo vimos durante la campaña electoral de las andaluzas, cuando sacó, a mi juicio, de manera un poco impostada, Pablo Casado, esta cuestión sobre la matanza del cordero, la fiesta del cordero, que no queremos que se haga esto aquí, o la ablación del clintonismo. No sé muy bien, ¿vale? ¿Cómo ocurre? Y los que hacemos matanza del cerdo estamos un poco sorprendidos por todo esto, pero en cualquier caso es algo que
efectivamente señalaba que estaba intentando mimetizarlo. Pero ¿cuál va a ser la estrategia que va a seguir los partidos? Y esto el PSOE algo, pero Podemos mucho más. Lo que van a tener la tentación es de confrontarlo, ¿vale? De confrontarlo de manera directa y muy violenta, porque no hay nada que le guste más a alguien que está a la izquierda que lo que supone la alerta antifascista, ¿no? Al loro, que vienen estos y por lo tanto ya tengo una razón de existir. ¿Cuál es el elemento que va a generar ese? Una clarísima polarización. Y que por lo tanto aquellos sectores que quieran concentrar su voto, sobre todo desde la derecha, por rechazo a Podemos, se vayan a mover más tranquilamente hacia Vox. Pero además Podemos ahí va a hacer un error de libro, porque es que el voto en la izquierda no se va a polarizar detrás de Podemos, sino de quien está en el gobierno, que es el partido de izquierdas que es más fuerte y será detrás del PSOE. Y esa tentación la van a tener. Y vamos a ver las dos estrategias. Por lo tanto, a efectos prácticos vamos a ver un resultado, que es que los temas de Vox van a estar continuamente en el debate. Ese va a ser el resultado final. Van a empezar a virar los temas. Va a ser inevitable que entre en la agenda tanto de quien los copia como por quien los quiere combatir, y esto además en un contexto que yo creo que es particularmente sensible, que es que nos olvidamos que Andalucía no deja de ser el principal punto de entrada para los flujos de pateras y la problemática vinculada con la inmigración, lo que le da un altavoz prevalente para empezar a poner el dedo en la llaga sobre estas cuestiones, y ningún país está vacunado contra las erupciones xenófobas. Por tanto, yo creo que eso es más probablemente el resultado que veremos. Pero ya digo, esto es política ficción, todo puede cambiar. La última, por favor. Bueno, yo voy a hablar de los malos. Somos los gabinetes de comunicación de los partidos políticos, somos el enemigo, la gente a morir y la gente que debe abandonar la sociedad. Efectivamente, aquí hemos planteado dos cosas, y es el referente a cómo entró Podemos en 2014 con un 8% en las europeas, Vox ha sacado un 10%, viene de la abstención. Es decir, yo creo que vamos a ver, y aquí hago también la política ficción que hablaba Pablo, el PSOE va a copiar la estrategia que tuvo el PP con Podemos y el PP la estrategia que tuvo el PSOE con Podemos. ¿Qué va a hacer Podemos? Eso es lo divertido, porque efectivamente hace una semana lanzó la alerta antifascista y hoy ayer lanzó la alerta de vamos a ser el centro. Errejón ha dicho en la última semana que quiere recuperar la bandera de España para Podemos. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Ese es el juego y quiero preguntaros a los dos, ¿qué haríais vosotros? Si fuéramos ¿quién? Yo. ¿Y con qué datos? Pero de qué, Yo quiero los datos primero. Si fuerais un gabinete de comunicación de un candidato, tenéis... ¿De cuál de ellos? Os dejo elegir, más divertido. Adiós. Podéis poner en el de Vox o el de Podemos, por ejemplo, pues uno que fuera de Vox y otro que fuera de Podemos. ¿Qué haríais vosotros? A dejarme que me gane el sueldo gratis ahora. Venga, dale, ¿cuál eliges tú? Yo cojo el otro. Yo es que te lo digo, o sea, lo digo muy en serio. Yo creo que el aventurarse a hacer diagnósticos sin tener así, los datos, claro, es que pero ahí es la línea de lo que estábamos hablando, de esa planificación, ¿no? Es que tiene que estar argumentado en una estructura de datos sólida. O sea, nuestro trabajo tiene que estar muy justificado. Estoy de acuerdo. Pero te voy a dar 3 datos, sí, ¿vale? Y luego jugamos. Sí. El primer dato que sabemos, casi el 70% de los votantes de Vox vienen del Partido Popular. 20-25% viene de Ciudadanos según las preelectorales y algunos de la abstención, ¿vale? Son votantes en general muy masculinos, son votantes con una fuerte tendencia a la recentralización. Primer dato, si quieres ser de Vox. Segundo dato, si quieres ser de Podemos. Tienes que saber que Podemos evoluciona a la baja en las encuestas y que hay un flujo de votantes que se va al PSOE desde que entró en el gobierno de más o menos un 15%, ¿vale? Pablo Iglesias es el candidato peor valorado por sus propios votantes, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, y se ha visto de manera empírica que cuando se han aliado, como en el caso de Andalucía, pues la cosa no ha terminado de tirar. Ahora, ¿qué recomendarías tú en este contexto a uno de los dos? Elige el que tú quieras, yo cojo el otro. Y luego, yo tengo una duda respecto a la valoración de Pablo Iglesias. ¿Qué repercusión tiene la casa que se ha comprado en esa valoración? Pues esta es una muy buena pregunta y es una hipótesis que yo tengo también. Lo dejamos aquí con las hipótesis. No, o sea, es una pregunta interesante. Se nos está haciendo ya muy largo. Sí, no, bueno, yo, a ver. Bueno, nosotros podemos quedar, No, pero tenemos preguntas, pero bueno, podemos... No, pero yo creo que tú estás planteando un elemento que yo creo que es importante, ¿no? Que es el efecto que tiene o no sobre el votante, la congruencia o la coherencia de las decisiones que tú tomas. Y eso recordemos que ha sido una decisión además especialmente contestada por el sector anticapitalista de su partido, que es justamente el fuerte en Andalucía. Por lo tanto, bueno,
Algo puede haber habido ahí también, que es algo interesante, y a lo mejor tienes tú más razón que yo aquí, de aquí a Pekín, en el sentido de que es verdad, puedes convencer los últimos 15 días en la campaña electoral, pero si tú no tienes un comportamiento congruente a lo largo de tu acción política, esto es verdad que puede terminar pasando factura, te lo puede poner más difícil, porque si algo sabemos siempre es que la confianza es un bien escaso y difícil de construir, pero fácil de perder. Y luego en esa campaña permanente, ya para acabar, el que no solo vaya ese argumento, ¿no? que vaya esa comunicación global en la misma línea y que todo se trabaje al mismo compás para que al final de cuentas la percepción que nos llevemos sea la de todos los días y no dejarlo todo para el último minuto. Pues así lo dejamos. ¿Vale? Al final, pues, con la congruencia, ¿no? Cualquier político, pero también los periodistas también tenemos que ser congruentes y todas las personas en nuestras formas de actuar, ¿no? Actuar igual que decimos, ¿no? Nadia, Pablo, muchísimas gracias Gracias a ti. por este tiempo. A vosotros. Gracias.